Bueno, chicos, trabajemos acá en este ejercicio donde vamos a empezar a ver del concepto de derivación implícita, ¿sí? ¿Cuándo vamos a derivar implícitamente? Fíjense en estos casos, ustedes no tienen o sea, no está despejada la variable dependiente, ¿sí? O sea, en este caso acá dice que y es función de x. Si no les dicen nada, ustedes van a tomar como que y es función de x, ¿sí? ¿Qué significa que y sea función de x? Bueno, x es la variable independiente y, bueno, y sería la variable dependiente que hace referencia a la función. Como ustedes pueden ver en estas tres ecuaciones, ¿sí? No tenemos despejado y, o sea, tanto x como y aparecen en todas las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para derivar este tipo de funciones en donde no está explícitamente la función despejada, ustedes van a tener que usar el concepto de derivación implícita, ¿sí? Y lo que se hace es derivar miembro a miembro respecto de la variable x. Vamos a trabajar en el apartado A. Bueno, yo les comento así de entrada, se los digo así con palabras simples para que entiendan, ¿sí? Y es la función, x es la variable, ¿sí? O sea que cuando ustedes vayan a derivar, a x la derivan como siempre, ¿sí? Pero cuando deriven y, van a multiplicar por y', porque están aplicando la regla de la cadena. Al ser y una función, al derivarla, están derivando una composición de función, entonces derivan y multiplican por y', por la derivada de y, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Una vez que yo he derivado, me voy a despejar la derivada, que es lo que se pide, ¿sí? Fíjense en el apartado A, les piden hallar dy sobre dx, o sea, la derivada de y sobre respecto de la variable x. En el apartado B les piden hallar y', que es lo mismo que el apartado A, o sea, es la derivada de y respecto de x, pero con otra notación. Y en el C les piden hallar la derivada, pero particularizada para un punto. O sea que ustedes ahí van a encontrar un valor de la derivada, ¿sí? Así que vamos a trabajar en los tres y van a ver cómo se procede. Vamos al apartado A primero, lo voy a copiar en la pizarra. Tenemos entonces el apartado A donde se presenta esta ecuación y tenemos que derivar implícitamente respecto de la variable x, ¿sí? Procedimiento, me voy a derivar miembro a miembro respecto de x. Acá les voy a anotar, chicos, dy sobre dx es lo mismo que decir y', la derivada, ¿sí? Entonces, derivo miembro a miembro. Cuando voy a derivar este lado, fíjense que acá tengo un producto. Entonces, hago la regla del producto. Derivada de x al cubo va a ser 3x cuadrado. Por el y sin derivar, más x al cubo sin derivar, por la derivada de y. ¿Cuánto va a ser la derivada de y? Y prima. Y prima, claro. Bien, o sea, la derivada de la variable solita es 1, pero en este caso la tienen que multiplicar por y' por la regla de la cadena, porque y es una función, no la variable, ¿sí? O sea, y depende de x, es función de x. Bueno, esto es la derivada de este producto. Más la derivada de y a la quinta, que va a ser 5, y a la cuarta, y la multiplico por y', ¿sí? Hago lo mismo del otro lado, me voy a derivar acá. Arco tangente al cubo de x menos y. Bueno, aplico la regla de la cadena. Fíjense que lo que está más afuera es esta potencia, ¿sí? Entonces aplico la regla de la potencia, me va a quedar 3 por el arco tangente al cuadrado de x menos y. ¿Sí? Y multiplico. Ahora ya he derivado la potencia. Hago de cuenta que no está, divido el arco tangente, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del arco tangente? ¿Se acuerdan? Bueno, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. El argumento es x menos y. ¿Sí? Les voy a anotar acá porque yo no se las puse en la regla de derivación, pero sí las tienen que saber, ¿sí? A las del arco tangente las tienen que saber. La derivada respecto de x del arco tangente de x va a ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Eso es x porque el argumento es x, ¿sí? En caso que el argumento fuera otra cosa, va a ser el argumento el que va al cuadrado. Y acá seguimos, no termina acá porque ahora yo ya derivé esta potencia, el arco tangente, me voy a derivar el argumento.
Y la derivada del argumento va a ser 1, la de x, menos y' la de y. ¿Sí? Hasta ahí ya hicimos la primera parte. Derivé implícitamente respecto de la variable x. Ahora tengo que despejar y', porque a ustedes les piden que encuentren la derivada. Entonces me voy a despejar y', que esta es la parte por ahí en que más se marean, más complicada, ¿sí? Voy a agarrar todos los términos que tienen y', los voy a dejar en un lado, y los que no, los mando para el otro. Y después despejo y', ¿sí? Entonces fíjense en acá, yo tengo, este tiene y', este también, se van a quedar de este lado. Y acá, este tiene y', o sea que acá vamos a tener que hacer distributiva, ¿no? Esto por 1 y esto por menos y'. Para poder dividirlos, vamos a tener que distribuir ahí, ¿sí? Entonces hacemos eso, tenemos acá, bueno, primero distribuyamos allá y después despejamos. Tenemos 3x cuadrado por y más x al cubo por y' más 5y a la cuarta por y' igual a 3 arco tangente cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado. ¿Sí? Esto multiplicado por 1 queda así. Menos, pongo esto mismo multiplicado por y'. Estoy haciendo propiedad distributiva, ¿no? Tenemos entonces 3 arco tangente al cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado, todo por y'. Ahora fíjense que ya tengo bien distinguidos, divididos, cuáles son los términos que tienen y', que serían este y este. Entonces esos términos los voy a pasar para este lado y el resto los paso para el otro. Es todo un procedimiento algebraico, chicos, ¿sí? Acá despejar y'. Entonces me va a quedar x al cubo por y' más 5y a la cuarta por y' más 3 arco tangente cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado por y'. Igual a esto, 3 arco tangente al cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado, y paso este para acá, menos 3x cuadrado por y. Ahora que ya tengo todos los y' de un lado, lo que voy a hacer es sacar factor común y'. Y todo lo que está en el paréntesis va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces saco factor común y'. Para ahorrar tiempo voy a hacer esto, lo voy a borrar y lo saco para afuera, ¿sí? Y me quedaría así. Ahora ya con esto logro despejar y' porque todo esto va a pasar dividiendo. Y lo voy a hacer más arriba. Bueno, tenemos entonces que y' va a ser igual a esto que está acá, 3 arco tangente al cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado menos 3x cuadrado por y. Todo esto dividido, todo eso que está acá, ¿sí? Y lo dejan ahí, no es necesario que acomoden mucho, ¿sí? Este ejercicio, chicos, no es del práctico, lo saqué de otro lado, porque, o sea, no son muchos los que tienen para derivar implícitamente y se los quiero dejar para que practiquen. Sobre x al cubo más 5y a la cuarta más 3 por el arco tangente al cuadrado de x menos y sobre 1 más x menos y al cuadrado. Y esa sería la derivada. Si ustedes quieren, pueden seguir acomodando, o sea, saco como un denominador acá, acá también, y después dejo todo un solo cociente. Y si no, lo dejan ahí. O sea, si lo dejan ahí, está bien. Esta sería la derivada.
el apartado B, chicos, les piden hallar y prima. Hay que hacer lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Derivación implícita, entonces vamos a derivar implícitamente ahora esto que tenemos acá respecto de la variable x, ¿sí? Derivo miembro a miembro respecto de la variable x. Entonces vamos a derivar este lado. Fíjense que de entrada acá hay que aplicar la regla de la cadena, porque está todo elevado a la potencia 2, ¿sí? Entonces aplico, lo que está más afuera es la potencia 2, baja el 2 a multiplicarse, me queda seno de pi por x, más coseno de pi por i, y eso, ¿sí? Por, una vez que yo ya apliqué la regla de la potencia, hago de cuenta que esto no está y derivo lo que está adentro. La derivada del seno, ustedes saben que es coseno, ¿sí? De pi por x. Pero acá tengo, cuando derivo este seno, tengo que aplicar la regla de la cadena porque el argumento no es la variable, ¿sí? Entonces multiplico por la derivada del argumento, que es pi. La derivada del coseno es menos seno de pi por i por la derivada del argumento, que va a ser pi por i', ¿sí? No se olviden del i'. Y con eso ya terminé de derivar esta parte. En el otro lado tengo una constante solita. La derivada de la constante solita va a ser c. ¿Sí? Entonces con esto ya está la primera parte de derivación implícita. Ya derivé miembro a miembro respecto de x. Ahora tengo que despejar y', ¿sí? Lo que se puede hacer acá es, todo esto que está acá se va dividiendo a 0 y desaparece, ¿sí? Entonces me queda coseno de pi por x por pi menos pi por i' por el seno de pi por i. Todo esto igual a 0. Y aclarando de que el seno de pi por x más el coseno de pi por i deberá ser distinto a 0. Porque yo lo pasé dividiendo, entonces no puede ser 0. ¿Sí? Ahora despejo i'. Entonces me va a quedar que i' va a ser igual al coseno de pi por x, o sea, esto que está acá lo paso para allá, y después paso dividiendo pi por el seno de pi por i. Y me queda acá la derivada. Fíjense acá en el c. De vuelta, tengo que derivar implícitamente, pero acá, en este caso, a mí me piden hallar i' particularizada para el punto 1, 0. ¿Sí? A diferencia de los, en este caso, o sea, lo que a mí me están pidiendo calcular es un número, la derivada, pero particularizada para un punto, ¿sí? En este caso, lo que yo voy a hacer, lo que me conviene hacer es, primero, derivo miembro a miembro implícitamente, después, reemplazo el punto en x y en y, y recién despejo i', porque va a quedar mucho más fácil para despejar, ¿sí? Bueno, trabajemos en este ejercicio, chicos. Tenemos que derivar implícitamente y particularizar la derivada para este punto. Una vez que hice eso, ya despejo i' y voy a obtener lo que se me pide, que sería eso, ¿sí? Entonces vamos a derivar implícitamente miembro a miembro. Empezamos por este lado, la tangente es lo que está más afuera, derivada de la tangente va a ser secante al cuadrado de x menos i menos 1, ¿sí? Una vez que yo derivé la tangente, me voy a derivar ya el argumento. Derivada de x es 1, de i va a ser i', y de menos 1 es 0, ¿sí? Vamos a derivar del otro lado, tenemos un cociente. Derivada del numerador va a ser i' por denominador sin derivar, ¿sí? Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Todo esto dividido el denominador elevado al cuadrado. Bueno, ya hemos derivado implícitamente miembro a miembro. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. En x reemplazo el 1, en y reemplazo el 0. Y recién voy a despejar i', ¿sí? Entonces nos va a quedar secante cuadrado de x vale 1
menos i que vale 0 menos 1. ¿Sí? Por 1 menos i'. Igual a i' tenemos por 2 menos, acá tenemos 2 por 1 por 0, se me va todo, dividido, 1 más 1 me queda 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Sí? Bueno, acá puedo simplificar, y acá tenemos secante, bueno, 1 menos 1 me queda 0, todo esto se me hace 0, ¿sí? Secante cuadrado de 0. La secante es 1 sobre el coseno. Pues yo tengo secante cuadrado de 0, eso es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de 0. ¿Sí? El coseno de 0 ustedes saben que vale 1, o sea que todo esto vale 1. De modo que de este lado voy a tener 1 menos i'. Y del otro lado tengo i' sobre 2. ¿Sí? Paso este i' para allá, me queda 1 igual a i' sobre 2 más i', que esto va a ser 3 medios de i'. Y de acá saco que i' particularizada para el punto 1, 0 va a ser igual a 2 tercios. ¿Sí? Normalmente, chicos, cuando... Bueno, a ver, perdón. Esto es lo que se pedía, ¿sí? La derivada particularizada para ese punto, ¿sí? Resumiendo, cuando ustedes tengan para derivar implícitamente y les pidan la derivada para un punto en particular, derivo miembro a miembro, reemplazo las coordenadas del punto en X en Y y despejo recién Y', ¿sí? Y con eso llego fácilmente al resultado.